Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Hilda. Vamos a ver el tema de hoy, pruebas de la evolución. Ok, la teoría de la evolución biológica pues hace dos afirmaciones muy audaces. La primera, que todos los seres vivos en la Tierra están formados, están relacionados y que evolucionaron a partir de un ancestro común, es decir, ellos se relacionan a través de un ancestro. El segundo o la segunda afirmación audaz que hace es que la evolución de los seres vivos está impulsada por procesos naturales. Pero, ¿será que existen evidencias de la veracidad de estas dos afirmaciones? Pues para los científicos sí, pues y ellos las han agrupado en distintas categorías o líneas de evidencia. Entonces, nos vamos a enfocar en la primera afirmación de la teoría de la evolución que dice esto, que todos los seres vivos están relacionados y tienen un ancestro en común. Pero no podemos analizar todo este árbol de la vida porque es como muy grande, pues hay alrededor de 8 millones de especies vivas en la actualidad. Por lo tanto, nos enfocaremos en una de las ramas pequeñas pero fascinantes de este árbol evolutivo, que son los cetáceos. ¿Okay? Los cetáceos incluyen las ballenas, delfines, marsopas, etc. Los biólogos aseguran que estas criaturas están íntimamente relacionadas y que el grupo entero evolucionó a partir de un mamífero ancestral terrestre de 4 patas. Pero en lugar de dar por hecho las afirmaciones, vamos a revisar cuáles son las evidencias. Las evidencias aquí tenemos anatomía comparada, embriología, registro fósil, biología molecular. Pero no son las únicas. También hay biogeografía, observación directa, etc. Empezaremos con la primera prueba de la evolución, que es la anatomía comparada. Vamos a ver de qué se trata. Y aquí tenemos, vamos a leer las distintas fuentes acerca de la anatomía comparada. ¿Qué nomás nos dicen las fuentes? Dice que la anatomía comparada es un área de la biología que estudia las semejanzas y diferencias de las estructuras morfológicas entre los organismos. También nos sugiere que el objetivo de la anatomía comparada, ¿no?, es el estudio comparativo de estructuras corporales de distintas especies. También nos sugiere que esta disciplina permitió inferir el parentesco entre especies y también la relación entre el ambiente y las adaptaciones de los organismos. También nos dice que la anatomía comparada investiga las homologías, más adelante vamos a ver de qué se trata esto de homologías, o similitudes estructurales heredadas por los organismos, tanto en su esqueleto como en cualquier otro órgano. Pues analicemos un poco esta anatomía comparada en uno de los cetáceos, las ballenas. Las ballenas viven en el agua y pueden aparentar ser peces gigantes. Sin embargo, al hacer una inspección ya más detallada, más minuciosa de su anatomía, nos revela algo distinto. Aquí tenemos. Las ballenas, al igual que los mamíferos terrestres, pero a diferencia de los peces, tienen una placenta. Aquí está la placenta, ¿no? Tienen una placenta, son vivíparos, es decir, su cría nace desarrollada y pueden producir leche para poder alimentar a sus crías. Tienen sangre caliente, algo que es extremadamente raro en peces. No tienen branquias y en lugar de eso, pues al igual que nosotros, respiran con 2 pulmones bien desarrollados. Vamos a ver aquí, las ballenas no parecen tener nariz como el resto de los mamíferos. En su lugar, respiran a través de espiráculos que se encuentran en la parte superior de la cabeza. Algunas ballenas tienen 2 espiráculos que casi parecen fosas nasales, pero los delfines y las marsopas solo tienen uno. Pero sorprendentemente, si observamos sus cráneos, descubrirás que el espiráculo se divide en 2 conductos nasales dentro de la cabeza. Podría ser que el espiráculo es en realidad una nariz de mamífero altamente modificada. ¿Será que es así? Pues hay que investigar y esperar evidencias. Miren esto, extrañamente, las ballenas tienen los huesos del brazo, muñeca y mano dentro de su aleta delantera. Esta aleta, aquí está, esta está acá, en imagen más grande.
Si examinamos y la comparamos con la extremidad superior del ser humano, que también está aquí, o con la del perro, con el ave, ¿no es cierto? Vamos a ver que los huesos tienen la misma disposición. Mire el húmero, ¿no? Mire cúbito y radio, mire aquí los carpos, los metacarpianos y las falanges. ¿Será que esto es una coincidencia? ¿Qué pasará aquí? Pero si dos o más especies, como en este caso, si dos o más especies comparten una característica física única, como una estructura ósea compleja o un patrón corporal, es posible que hayan heredado dichas características de un ancestro común. Las características físicas compartidas gracias a la historia de la evolución se denominan homólogas o llamados órganos homólogos. Vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos los órganos homólogos y la evolución divergente. ¿Qué es esto de evolución divergente? Pues la evolución divergente es aquella que a partir de una sola estructura y debido a distintas presiones selectivas ha generado estructuras que tienen un origen común, ¿sí? Que tienen un origen común, pero tienen distintas funciones. Como vemos en esta imagen, todas estas partes de distintos organismos corresponden a un mismo origen. Podemos observar, por ejemplo, partes que se parecen entre unos y otros. Sin embargo, si distinguimos a qué corresponde, notamos que es una mano, una pata, una aleta, un ala. Tienen funciones muy distintas en los organismos que lo contienen. Su origen es el mismo, pero la función es distinta. Para nadar, para volar, para caminar, para sostener, para levantar peso, etc. Entonces tienen una función distinta a pesar de que tienen un origen común y sus huesos tienen una disposición semejante. Pero este mecanismo evolutivo no es solamente que se da así a nivel macro, sino también a nivel genético. Por ejemplo, cuando encontramos genes homólogos. Pero esto de genes homólogos lo vamos a analizar cuando veamos la evidencia que se denomina biología molecular. Ahí vamos a hablar acerca de órganos homólogos. ¿Qué es lo más importante para poder identificar un órgano homólogo? Tener claro que tienen el mismo origen, pero la función es distinta, ¿sí? A pesar de que tienen el mismo origen. Eso es órganos homólogos o estructuras homólogas. Mismo origen, distinta función. Luego vamos a ver los órganos análogos, que es lo contrario de los anteriores. Y aquí tenemos la evolución convergente. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de evolución convergente? Pues la evolución convergente que genera la evolución de órganos análogos, en este caso, son estructuras que tienen distinto origen, pero que logran tener una misma función. Por ejemplo, aquí tenemos la misma función. Las alas, ¿no?, de los insectos, con estas alas de las aves, sirve para volar. La misma función, pero su origen es distinto, ¿ya? ¿Qué más? Luego tenemos, simplemente para sintetizar, estructuras análogas, lo contrario de homólogas, distinto origen, misma función. En las homólogas era distinta función, mismo origen, ¿ya? Luego tenemos estas estructuras o estos órganos que se denominan vestigiales. ¿Qué es esto de órganos vestigiales? Pues son pruebas evolutivas a nivel anatómico donde se relacionan las diferentes o los diferentes seres vivos a través de órganos que presentamos en común. Ahora la particularidad de estos órganos es que son vestigiales y como su nombre lo indica, pues ya no ejercen una función importante en la actualidad. Para cierta especie ya no están directamente relacionadas o ya están atrofiadas. En esta imagen, la ballena boreal es esta aquí. En esta imagen, ¿no es cierto?, podemos ver que esta ballena boreal en su parte posterior o en su parte trasera posee un par de huesos. Estos huesos que están aquí están en una imagen más grande, ¿no es cierto? Y vemos que esto parece una versión de los huesos de la articulación de la cadera de los humanos. Inclusive, miren, aquí está la cadera, la articulación de la cadera humana, y aquí tenemos la articulación de estos
huesos de acá. Y mire, tiene inclusive una articulación esférica que simula la cabeza del fémur articulada a la cavidad, ¿no es cierto?, del coxal, en donde forma la articulación coxofemoral. Es muy semejante. ¿Será que es mera coincidencia esta similitud o son vestigios de patas traseras? Pues vamos a tener que investigar mucho. Este es un tema apasionante que no es fácil tomar partido por una u otra teoría si no hacemos una investigación previa y un análisis profundo. Vamos a ver algunos ejemplos de órganos vestigiales que tenemos en nuestro cuerpo u órganos vestigiales del ser humano. Mire, aquí tenemos el primero, el repliegue semilunar. ¿Ha notado usted que en la esquina interna de su ojo hay una especie de piel? Se llama repliegue semilunar y nos ayuda a mantener humectado el ojo. Unos animales como los reptiles, las aves y los anfibios, aquí abajo los tenemos, ¿no? Lo tienen más desarrollado. Es un párpado horizontal, transparente, que se llama membrana nictitante. Gracias a este párpado, los halcones pueden volar a grandes velocidades, sin que se les meta ni una basurita en el ojo. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Acá tenemos las orejas móviles. Algunas personas aún conservan estos músculos, como por ejemplo lo tienen los gatos y otros animales, para poder localizar con precisión fuentes de sonido, pero solo muy pocos humanos privilegiados pueden moverlas, ¿no? Por ejemplo, ¿tú puedes mover tu orejita? Inténtalo. Luego tenemos las orejas puntiagudas, ¿no? Muchas personas tienen una o dos bolitas, una en cada oreja o solamente una. Esto se denomina tubérculo de Darwin. Este detalle no cumple ninguna función. Es un remanente de nuestros ancestros, por ejemplo el macaco, según la teoría, obviamente, ¿no? Luego tenemos la piel de gallina. Y la piel de gallina se nos eriza cuando hace mucho frío o ante una situación emocionante muy fuerte, ¿no? Esto se llama piloroerección. Luego tenemos las famosas muelas del juicio. Pues la dieta de nuestros ancestros incluía más plantas fibrosas y tenían unas mandíbulas muy grandes. En la actualidad, las muelas del juicio solo nos causan dolores de cabeza y en ocasiones no hay ni siquiera espacio en la encía para poder salir y se debe recurrir a la cirugía para su extracción. Luego tenemos esto de aquí, que te invito a que lo hagas, brazo de simio. Tócate, aquí, tóquese el dedo pulgar con el dedo meñique. Si se te marca un tendón en la parte interna de la muñeca, o sea, esto de aquí, este de aquí, si se te marca, has descubierto el músculo palmaris longus. El 14% de la gente no lo tiene y no le hace falta, pero a nuestros antepasados que trepaban árboles les proporcionaba mejor agarre. Actualmente, si fuera necesario reemplazar un tendón, es posible que el cirujano lo tome de aquí. Finalmente tenemos aquí esta partecita de aquí, que es el apéndice. Por la dieta de nuestros ancestros, este órgano les permitía procesar celulosa, que es la fibra de las plantas, pero estudios más recientes indican que ayuda a regular la flora intestinal si ésta se destruye. Pero como la apéndice se inflama con tanta facilidad y mucha gente se le ha extirpado o se le ha extraído sin mayores consecuencias, sigue siendo un enigma si es que es un órgano vestigial o es un órgano útil. Bueno, chicos, nos vemos pronto en el siguiente tema. Gracias.